Seguimos en nuestro set de Rallysnet Televisión con la segunda etapa del 54 Rally Princesa de Asturias. Juan Carlos. Rally complicado, como se está viendo, la climatología sigue bastante cambiante, la clave va a seguir siendo, como en la jornada de ayer, la elección de los neumáticos. ¿Qué nos puedes contar del recorrido de esta segunda etapa? Pues para esta jornada vamos a tener otra vez 6 tramos, igual que ayer. El primero será Siero, que por cierto es el TC Plus, no nos olvidemos que este tramo los Scratch puntúan más. Puntos muy importantes además para el campeonato, tal cual sí, está la cosa tal ahora cual mismo. Está el tema ahora mismo. Luego tendremos 2 pasadas por Villaviciosa, 2 pasadas por Colunga y el tramo espectáculo de Oviedo, que ese también es totalmente nuevo. Sí, efectivamente, el tramo espectáculo, que es el que va a ser el encargado de cerrar esta 54 edición del Rally Princesa de Asturias y del que vamos a recordar brevemente cómo ha sido la etapa de ayer, la primera etapa de esta prueba, que ha sido la prueba de retorno del Campeonato de España de Rally de Asfalto después del parón veraniego. Muy brevemente, abandono de Cristian García, momento clave también en la lucha por el título del Campeonato de España de Rally de Asfalto. Sí, una pena. Estaba diciendo ayer que ahora ya estaba centrado solo en el Rally Cataluña, que es dentro de nada el Rally del Mundial que va a correr. Han sido 2 abandonos consecutivos, las cosas se le complican, pero bueno, creemos que todavía hay rallies y todavía hay posibilidad de poder luchar por ese título. De momento, liderato provisional en esta primera etapa para Iván Ares, seguido de cerca, incluso llegó a estar líder Pedro Burgo, que ha demostrado ya ayer que las cosas van bastante mejor de lo que se ha visto durante la primera mitad de temporada. Se encuentra más a gusto con el Skoda y los tipos se empiezan a seguir y empieza a estar en disposición también de luchar por esos primeros puestos. Estuvo muy luchado durante todo el día la tercera posición. Finalmente terminó ayer en Suraya en Pernía, aunque también estuvo ahí Óscar Palacio y Gorka Chustegui, que recordemos ha marcado el primer scratch de un vehículo de la categoría N5, o sea, el primer scratch. Y su primer scratch en el Nacional. En el Nacional, efectivamente. Hablamos también de las 2 ruedas motrices, que de momento está siendo dominado con mucha autoridad por Manuel Mora, en su vuelta al Campeonato de España de Rally de Asfalto con un Peugeot 208 R2, está marcando tiempos de auténtico escándalo. Y en cuanto a las copas, también brevemente, Fran Cima dominando en la Clio R3T. Y vamos a recordar que a Fran Cima con hacer un tercero le vale para ganar la Clio aquí. Ya tiene ya los puntos ya suficientes para alzarse con el título también de esta copa. Freddy Tamés en el caso de la Copa Suzuki Swift con Alberto Monarri muy cerquita a 2 segundos. Ahí está la cosa disputadísima. Veremos lo que da de sí la copa durante la jornada de hoy. Y terminamos también con la Dacia Sandero, que de momento también domina con bastante comodidad, con casi 1 minuto de ventaja, el piloto gallego Antón Pérez Fojón. Bien, pues hace un momento estábamos hablando, ¿no? Precisamente una de las noticias positivas de la jornada de ayer fue el primer scratch de un vehículo de la categoría N5, el primer mejor tiempo entre todos los vehículos del Campeonato de España de Rally de Asfalto. Ese vehículo fue el de Gorka Chustegui y aquí tenemos al responsable, al director general de Suzuki en España, Juan López Frade. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Supongo que uno se quitó de encima un montón de peso después de ver ese resultado de ayer, ¿no? Bueno, ha sido un resultado, no nos lo esperamos, la verdad. Sabemos que el coche iba muy bien y sobre todo ha sido eso, quitarse el peso de encima de más de un año de durísimo trabajo, muchas penas, muchas lágrimas, ver que trabajas mucho y no salen los resultados, bueno, pero con mucho más trabajo. Al final, pues ahí está el scratch y los coches, bueno, los 2 coches van realmente bien ahora. Sin duda era una apuesta complicada, ¿no? Pasar del Super 1600, que era un vehículo que había demostrado mucha fiabilidad, mucha rapidez dentro de su categoría, pasar a una apuesta nueva, un coche prácticamente de cero, hecho aquí, es complicado, ¿no? Sí, bueno, esa era la apuesta que teníamos, sabíamos que no iba a ser tan fiable como un Super 1600, pero también nos estábamos jugando nuestra imagen, la imagen como marca de coche fiable. Es un coche que ha empezado desde cero, desde un coche de calle que se desguazó y se ha hecho un coche de carreras. Y eso pues sabíamos que conllevaba unos riesgos muy importantes, pero estamos muy contentos de cómo... Ya empezamos a estar muy contentos de cómo va todo. La pregunta que hacemos un poco a todos los invitados, ahora ya en general, ¿cómo estás viendo el Campeonato de España este año? Un Campeonato de España muy interesante. Ha habido muchos R5s, antes resulta que nadie iba a tener R5s y ahora a principio de temporada parecía que lo regalaban. Todo el mundo empezó mucha gente empezó con R5s y bueno, pues quizás de las últimas temporadas de los más emocionantes. Una pena que Cristian tuviese ayer esa salida de carretera, porque bueno, pues parece que se va a quedar un poco más descolgado el resto de temporada, porque podía haber dado todavía pues mucho más aliciente. Bueno, ahí está Pedro también, Pedro Burgo,
Te iba a decir precisamente eso. Iván Ares, Cristian García, dos pilotos rapidísimos que supongo que están tirando de todo el pelotón, incluido también los equipos como vosotros, ¿no? Claro, al final nosotros tenemos que al no tener los dos un R5 propio, teníamos que adaptarnos a esta nueva categoría y la verdad es que nos está saliendo bien y como decía, en cuanto te despistas, pues ahí hacemos un scratch. Bueno, pues lo que sí te emplazamos a que te quedes aquí con nosotros. Seguiremos hablando contigo un poquito más adelante. Muy bien. Nosotros de momento vamos a empezar ya con el resumen de la que ha sido la primera sección de esta segunda etapa del 54 Rally Princesa de Asturias. Con 3 puntos en juego por ser el TC Plus, el primer tramo de la jornada Siero obligaba a todos los pilotos a estar despiertos y activos desde el primer momento. Con todo, no fue un tramo fácil y complicó las cosas a gente como Óscar Palacio, que esperaba un mejor resultado, pero que vio como uno de sus principales rivales, Surayen Pernia, marcaba el scratch, se llevaba un buen puñado de puntos y se afianzaba en la tercera posición, tratando de acercarse a Pedro Burgo y de apretar algo más las cosas en el resto de puestos de podio. Porque por arriba ya casi todos los pilotos tenían claro que salvo error u omisión, Iván Ares iba encaminado a por una victoria muy importante en el devenir de la temporada. Palacio aún apretaría algo más las cosas en las siguientes especiales, quedándose a 17 segundos de Pernia. Nuestro primer TC Plus del año, pues son 3 puntos también que pueden ser importantes para final de año y después, bueno, en la pelea estamos ahí con Burgo, que si tú me das, que si yo te doy, con Palacio también, entonces es bueno, ¿no? Así nos vamos exigiendo un poco más y ahora, sobre todo las segundas pasadas, yo creo que iremos bastante más rápido, cogiendo más confianza, ¿no? Porque no sabíamos los puntos donde deslizaba de más o agarraba y ahora, pues bueno, a ver si seguimos una misma línea regular y conseguimos mejorar. Aún sí, la esperanza no se pierde, pero sí, el primer tramo la verdad que nos metió un paquete bueno Pernia, se puso a 30 y bueno, en el siguiente tramo, en el segundo tramo de hoy, pues sabíamos eso, que o le ganábamos y le metíamos ahí unos segundillos o ya habría que olvidarse del podium. Y la verdad que nos salió bien estos dos últimos tramos, volvemos a estar a 17 como ayer cuando acabó el rally. Y nada, vamos a seguir intentándolo hasta el final. Gorka Txustegi quizá esperaba más de esta etapa, pero las cosas fueron al revés y visto que también sus dos compañeros de equipo tenían que abandonar, decidía poner el punto y seguido a su Rally Princesa de Asturias, dando por buena la quinta posición, pues Manuel Mora, un puesto por detrás, se encontraba ya a más de 3 minutos. Acabar el rally porque bueno, ya vimos que tuvimos mala fortuna en el equipo en este tramo que fue una criba para nosotros y bueno, yo creo que nada, hablaremos ahora, pero saldremos a acabar el rally. Yo creo que ya se acabó lo que teníamos que correr, ya hemos corrido y nada, la verdad es que disfrutamos muchísimo y bueno, a ver si lo hacemos ahora en lo que queda también. Mora sumaba y seguía en la R2, entre los dos ruedas motrices, ya sin Adrián Díaz ni Álvaro Muñiz en carrera, y con un más que notable puesto en la general. Segundo, en ambas categorías, se encontraba el gallego Javier Pardo. Hay que pensar en el campeonato ya, se nos pone bastante a tiro, a ver si damos yendo recortando más a nuestro rival y a ver si damos, aquí hay que acabar sea como sea, aguantar la posición, tenemos mucho margen por detrás, entonces no tenemos problema. Francima, primer Clio R3T y Jesús Pérez se clasificaban a continuación. Freddy Tamés y Alberto Monarri mantenían su estrechísimo duelo particular por la Copa Suzuki Swift, con el resto de pilotos mucho más distanciados. Las cosas parecían se iban a jugar hasta el último metro de carrera. Son buenos conocedores del terreno, más en estas condiciones, pueden saber con más facilidad dónde están las trampas, dónde no. Seguramente él vaya más cómodo que nosotros quizá pues eso, por ese desconocimiento tenemos que asumir más riesgo. Ya se vio en el tramo de ayer, en el nuevo, supuestamente nuevo para todos, que es donde realmente nos sacó la diferencia, nos sacó 17 segundos, aún haciendo nosotros segundo scratch de la Copa. Hemos peleado todo el rally para ir recortándoselo, poco a poco ya estamos ahí, pero nos falta ese último empujón y a ver si podemos en este último bucle.
Por su parte, Antón Pérez mantenía el liderato de la Dacia Sandero. Sobre Jorge Santoveña no había cambios aquí y Jonathan Álvarez. Seguimos aquí en nuestro set de Rallys.net Televisión con Juan López Frade, director general de Suzuki Ibérica. Juan, esta semana se ha presentado en el Salón de Frankfurt el nuevo Suzuki Swift Sport, que en principio será el nuevo paso para el equipo Suzuki, ¿no? Háblanos un poco de esto. Sí, bueno, se ha presentado esta semana en Ginebra, como decías, y la idea que teníamos era poder convertir este Swift Sport para la temporada que viene en el nuevo coche de la Copa. Lo que pasa es que ha habido un pequeño retraso de 3 meses en la producción, que ha sido justo para que no podamos tener este coche del año 2018 como coche de la Copa y tengamos que esperar hasta el año 2019. Nuestra idea para el año que viene es los N5 convertirlos a seguir en N5 pero con la carrocería del coche nuevo, y para el año 2019 tener ya el Swift Sport nuevo. El año que viene habrá que correr con los Swift Sport que están corriendo este año. El cambio técnico más importante, digamos, o el que más le preocupa a los pilotos que corren la Copa actualmente es que el nuevo coche es turbo, ¿no? ¿Esto es mejor o peor desde vuestro punto de vista? Bueno, preocupante no debe ser. Hay que cambiar la manera de conducir. Va a tener más bajos, obviamente, también va a tener más potencia porque desarrolla 140 caballos y no tiene por qué haber ningún problema para ello. Yo creo que tanto de aspecto visual como de comportamiento, un chasis totalmente nuevo, aligerado, creo que es un coche perfecto para continuar con la Copa. ¿Y habéis pedido opiniones de qué les parece el aspecto de este nuevo coche, sobre todo a vuestros pilotos del equipo oficial? Bueno, la verdad es que no nos hemos dicho nada, el coche es el que es, con lo cual poco podemos hacer. No, para el equipo oficial realmente lleva mucha fibra y bueno, al final se puede hacer casi como lo quisiéramos dentro de lo que es la normativa, ¿no? Pero sobre todo para los pilotos de la Copa que vayan a correrla dentro de 2 años, creo que el coche no solamente les va a gustar estéticamente, les va a gustar sobre todo el comportamiento. Y teniendo este coche nuevo para 2018 y como dices para la Copa en 2019, sí, ya es un buen anuncio de que la continuidad de Suzuki en los rallies va para largo. Hombre, eso esperamos. Siempre nosotros nos metimos con poco dubitativos en el año 2008, pero ahora ya estamos totalmente asentados, somos el equipo de referencia y pensamos seguir espero, durante muchos años. Muchas gracias, Juan, por tus palabras y por pasar por aquí, por nuestro pequeño plató. Muchas gracias a vosotros. Con mucho que perder y poco que ganar, vistas las cosas en la sección matinal, los equipos de cabeza en esta edición del Rally Princesa de Asturias parecían firmar un pacto tácito de no agresión o de mutuo control, porque pese a los intentos de Óscar Palacio, finalmente el asturiano se quedó a los pies del podio. Con todo, un gran resultado. Y un podio que, como era de esperar, supieron controlar Iván Ares y José Pintor hasta el último momento, confirmando una victoria que les pone en la senda hacia el título en este campeonato 2017. La verdad es que no lo pasamos muy bien durante el fin de semana, pero sí, estoy contento, es un rally que me gusta, me siento muy arropado. Tanto Pintor como yo nos encontramos muy cómodos en este tipo de tramos y nada, la segunda victoria de Hyundai, que es muy importante para nosotros y para todo el equipo de Racing, que este fin de semana ha hecho un gran trabajo tanto con el Hyundai como con el R2. También felicitar a mi compañero Mora, ha demostrado que es de lo mejor que hay en España. Burgo, aunque enfadado por el retraso en la salida de un tramo en el que además lo hacía con ruedas de seco y donde marcó el scratch, confirmaba también una segunda plaza mucho más acorde a sus expectativas de principio de temporada. Más que por la segunda posición, contento por rodar en tiempos de cabeza, ¿no? Que es lo que más me tardaba en llegar, ¿no? Pues el resultado está bien, segundo está claro, pero bueno, haber marcado scratch, estar delante es lo que más me llena, ¿no? Por lo menos parece que ahora sí vamos en buena dirección. Y Pernía tercero, el cántabro de Hyundai, aunque lo intentó poco más pudo hacer. Con todo, un podio y los puntos del TC Plus permiten ir enderezando una temporada que ha sido complicada para sus intereses.
Por lo demás, Gorka Txustegi completaba el quinteto inicial en un rally positivo para el equipo y esperanzador de cara a las siguientes carreras. Por su parte, entre las dos ruedas motrices no hubo discusión. Manuel Mora refrendó su supremacía en esta categoría. En la general del rally entre los R2, categoría de la que completaron el podio dos habituales, los gallegos Javier Pardo. Sale, gira, izquierda 2 más, 40 vistos por izquierda, derecha 3 más, ojo patina, 80 por izquierda. Y Roberto Blach, que finalmente logró remontar hasta esa tercera posición. Mejor imposible, empezamos con muchas ganas, queríamos hacerlo bien y se nos empezó a dar muy bien. Hoy apuramos en el primer tramo, vimos que todavía se nos daba bien, que teníamos bastante colchón, entonces decidimos no arriesgar porque teníamos mucho que perder y poco que ganar y aquí estamos. A destacar también la victoria de Francima entre los Clio de la Copa, que además ya es suya en esta temporada 2017. A partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre para el asturiano en la lógica búsqueda de objetivos mayores. Voy a esperar ahora unos días a ver si hay manera de resolver algo, a ver qué quiere hacer Renault con el premio final del trofeo. En cualquier caso, si es el premio que dicen que va a ser una carrera con el N5, en la cual yo tengo que asumir parte de los costes en caso de accidente o neumáticos y demás, no tengo el presupuesto para eso, ¿no? Entonces igual hay que desechar la opción. Vamos a ver lo que pasa estos días y decidiremos. Y seguimos con copas porque en la Suzuki Swift, y como se sospechaba, el duelo entre Freddy Tamés y Alberto Monarri se llevó hasta el último metro de carrera. El madrileño logró recortar la diferencia con su rival hasta poco más de un segundo a falta del tramo urbano de Oviedo, donde también recortó, aunque finalmente Tamés pudo mantener la primera posición por la mínima. Una importante victoria en esta copa. 5 décimas tuvieron la culpa. Hablábamos al principio del rally que no querríamos nadie por nada del mundo jugarnos el rally en el tramo espectáculo este y mira, al final llegamos ahí separados por un segundo nada más. Ajá. Digo, en el penúltimo, cuando ya Alberto te recorta, uno dice, bueno, Dios mío, aquí me va a dar la vuelta al corazón. Exacto, sí, porque además tuvimos la suerte de que en el tramo anterior le habíamos quitado a él bastante tiempo y tal, y bueno, llegamos a falta de un tramo más el espectáculo a 9 segundos, una cosa así. Y bueno, pues al último tramo no salimos relajados, pero bueno, sí teniendo a lo mejor un poquitín más de tiento con las frenadas fuertes y demás, porque había bastante agua todavía en el tramo. Y yo creo que a lo mejor nos colamos un poquitín de conservadores y claro, ahí nos recortó y tuvimos que venir a jugarnos aquí. Donde no hubo sorpresas fue en la Dacia Sandero, más igualada que en temporadas anteriores y en la que Antón Pérez firmó una victoria con la que empieza a reconducir su temporada tras el accidente sufrido en el Rally de Ourense. Jorge Santoveña y Jonathan Álvarez le secundaron en el podio. Desde el principio del rally pues marcamos una diferencia desde el primer tramo y después administrar esa ventaja pues nos costó bastante porque no sabíamos si asumir riesgos o quedarnos ahí a medias tintas, y que a nosotros quedarnos a medias tintas no nos gusta nada. Hubo un tramo que parece que salimos tranquilos y nos metieron unos buenos segundos y bueno, en lo siguiente ya decidimos atacar y el resto del rally pues en general yo creo que hicimos un rally inteligente. Como ya viene siendo habitual en estas últimas ediciones, coincidiendo con esta prueba se celebró el Grupo A Legend Rally, con numerosos y espectaculares vehículos para el recuerdo de muchos aficionados. Dada su particularidad, solo disputaron esta segunda etapa de carrera. Y pese a la heterogeneidad de vehículos, hubo clasificación final, que encabezó el Subaru del asturiano Jesús Fernández Tano, por delante de los BMW M3 del exmundialista Dani Solá, José María Martínez o Jesús Álvarez, siendo el gallego Manolo Senra el encargado de cerrar el grupo de 5 más rápidos de esta categoría, su Peugeot 306 Máximo. Terminamos la 54 edición del Rally Princesa de Asturias con Iván Ares como ganador, seguido de Pedro Burgo, Surayen Pernia, Óscar Palacio y Gorka Txustegi.
Juan, menudo rally, agua, sol, que montamos, que no montamos, madre mía, qué emoción. Rally ciertamente complicado, como hemos ido hablando durante todo el fin de semana. En cualquier caso, como hemos podido ver también la clasificación final, apenas han movido los puestos con respecto a lo que habíamos visto ya al final de la sección de esta mañana. En cualquier caso, esto es limpiar los coches, reparar un poco y ya preparados para la siguiente carrera. Y ya estamos, dentro de 15 días nos volvemos a ver en el Rally Villa de Llanes, que personalmente es uno de mis favoritos, ¿eh? Uno de tus favoritos, un rally también realmente difícil, complicado, que va a ir encarando muchas de las disputas de las distintas copas, de campeonatos, en este campeonato de España de rally de asfalto. En cualquier caso, todos vamos a descansar unos días, ya estamos ya listos para la siguiente prueba, nos veremos allí, un saludo a todos.